Ok, la semana pasada hemos visto que un resorte es un sistema que genera una fuerza y que esa fuerza depende de la distancia que se estira el resorte, ¿verdad? Entonces, si usted estira el resorte a una distancia X, a una distancia X, entonces la ley de Hooke dice que la fuerza que hace el resorte, llamémosla Fs, eh, intenta tirar el resorte de regreso a la posición donde estaba antes, ¿verdad? Y que esa fuerza se calcula como menos K por X menos X sub 0, donde K era la constante del resorte o la constante elástica. Cuando uno en física utiliza la palabra elástico, quiere decir que se refiere a la propiedad que tienen los cuerpos o algunos cuerpos de cambiar de forma, ¿verdad? Como cuando usted dice una cinta elástica, una banda elástica. De la misma forma, un resorte es un cuerpo elástico, aunque nosotros no utilicemos la palabra elástico en el lenguaje cotidiano para ese propósito. Casi siempre, ¿verdad? Tomamos a la posición X sub 0 como 0, ¿verdad? Es como cuando en un problema de movimiento parabólico, en un problema de movimiento acelerado, ustedes tienen la libertad de decidir qué valor le dan a la posición inicial. Casi siempre uno decide darle un valor de 0 por simplicidad. Entonces, de la misma forma, cuando tenemos un problema de movimiento con resorte, lo que solemos hacer casi siempre es darle a la posición inicial un valor de 0 para simplificar la fórmula. Entonces, de esa forma, eso quiere decir que la fuerza es igual a menos K por X, ¿verdad? Es decir, la fuerza es directamente proporcional a la distancia que estiramos el resorte. Y para que el resorte sea estirado, tiene que haber alguien aplicando una fuerza externa. Entonces, si el resorte no acelera, o sea, si la aceleración del resorte es igual a 0, entonces la sumatoria de fuerzas sobre el eje X tienen que ser igual a 0, ¿verdad? Es decir, la fuerza externa menos la fuerza del resorte es igual a 0 y por lo tanto la fuerza externa que estamos aplicando tiene que ser igual en magnitud a la fuerza del resorte, pero en dirección opuesta, ¿verdad? Usted empuja el resorte hacia el lado derecho y entonces el resorte va a experimentar una fuerza que lo va a intentar devolver hacia el lado izquierdo. Y si las fuerzas se balancean, entonces tienen la misma magnitud la una y la otra. Ahora, a mí me interesa, sobre todo en esta parte, calcular el trabajo que hace la fuerza externa para mover el resorte. Nosotros hace un tiempo hayamos visto que el trabajo se define en física como la fuerza multiplicada por la distancia, ¿verdad? Multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Ahora, esta fórmula tiene un detalle. Esta fórmula solo es válida cuando la fuerza F es constante.
¿verdad? Si la fuerza no es constante, ya sea porque cambia con el tiempo o ya sea porque depende de la posición, entonces no se puede utilizar para calcular el trabajo porque entonces ustedes no podrían definir precisamente qué valor tiene la fuerza y no la podrían incluir dentro de la fórmula, ¿verdad? Justamente en el caso de un resorte, la fuerza que ejerce el resorte no es constante porque depende de la distancia que se estira o que se encoge. Entre más distancia se estire o se encoge el resorte, mayor va a ser la fuerza. Entonces, como la fuerza no es una cantidad constante, yo no la puedo simplemente meter dentro de esa fórmula, porque no tiene un valor definido. Entonces, ¿de qué manera es que uno puede calcular el trabajo que hace la fuerza externa sobre el resorte? Bueno, es un tema muy interesante. Vamos a ver a continuación. En primer lugar, ignore el resorte y considere una fuerza constante F que empuja un objeto una distancia X. Pues, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un gráfico, un diagrama, como un diagrama en matemáticas, ¿verdad? Pongo el eje vertical, pongo el eje horizontal, y en el eje horizontal voy a ir midiendo o voy a ir marcando la distancia que se estira el resorte. Mientras que en el eje vertical pongo la fuerza, ¿verdad? Pues, si la fuerza es una cantidad constante, cuando yo grafico la fuerza en mi diagrama, la fuerza tiene que verse como una línea recta horizontal, ¿verdad? Ustedes han visto en mate que una constante se representa como una línea recta horizontal, mientras que una cantidad que depende proporcionalmente de otra aparece como una pendiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo calculo cuál es el área encerrada debajo del gráfico de fuerza contra distancia, ¿verdad? Si yo calculo el área, entonces yo tendría que multiplicar el valor de la fuerza por la distancia que recorre el cuerpo, ¿verdad? Fuerza por distancia. Pero esto justamente es el trabajo. Es el trabajo efectuado por la fuerza. Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. En un diagrama donde graficamos la fuerza en función de la distancia, el trabajo realizado por la fuerza corresponde al área encerrada. En el caso de una fuerza constante, es muy fácil calcular el área porque el área sería el área de un rectángulo, ¿verdad? Base por altura. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un resorte? Ahora, considere la fuerza aplicada sobre el resorte. Entonces, voy a volver un momento a esta pizarra, ¿verdad? Para que ustedes vean que la fuerza que ejerce el resorte es menos K por X, ¿verdad? Es decir, la fuerza es directamente proporcional a X. Es proporcional a la distancia que se estira o que se encoge el resorte. Mientras que la fuerza externa es una fuerza que tiene la misma magnitud, pero que apunta hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, para tomar en cuenta el hecho de que la fuerza externa apunta hacia el lado derecho, vamos a escribir la fuerza externa como el negativo de la fuerza del resorte. Es decir, va a ser más K por X.
Entonces, vamos a hacer ahora un gráfico. Un gráfico parecido al que hicimos antes, ¿verdad? Aquí nos cae. En el eje horizontal pongo la posición o pongo la distancia que se estira el resorte. Y en el eje vertical pongo la fuerza externa, que es más K por X, ¿verdad? Ahora, esto se parece mucho a la función que describe una recta, ¿verdad? Que ustedes conocen muy bien, que es y igual a m por x más b, donde m es la pendiente y donde la letra b representa la intersección de la recta con el eje y, ¿verdad? Entonces yo lo traduzco a que la fuerza es igual, la fuerza externa es igual a K por X, ¿verdad? Entonces quiere decir que la pendiente es la constante elástica y que idealmente la B tiene que ser igual a cero. Entonces eso es una recta con una pendiente, ¿verdad? De hecho, la pendiente tiene que ser justamente la constante K. Y ahora sí, para calcular el trabajo, vamos a calcular cuál es el área encerrada bajo la curva. Observen que en este caso el área encerrada bajo la curva ya no es un rectángulo, sino que ahora es un triángulo, ¿verdad? Y la fórmula para calcular el área de un triángulo es 1/2 de la base por la altura. La base del triángulo sería esta distancia, ¿verdad? Esta sería la base, y la altura sería esta. De hecho, la base es igual a x, ¿verdad? Y la altura corresponde a la fuerza, ¿verdad? Pero la fuerza no es una cantidad constante, sino que la fuerza va cambiando conforme se va estirando el resorte, ¿verdad? O sea, la fuerza va creciendo. Entonces, tomamos como la altura el valor que tiene la fuerza cuando se encuentra lo más lejos del punto de equilibrio, ¿verdad? Será entonces K por X. Entonces, tenemos que el área es igual a 1/2 por X por K por X. Es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Y esto es el trabajo. Entonces, el trabajo es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Vamos a poner aquí que esto es el trabajo necesario para mover el bloque unido al resorte. Es una fórmula nueva, ¿verdad? Y tiene un detalle muy, muy interesante, y es que para calcular el trabajo tenemos que multiplicar K por X y dividir entre 2. O sea, hay que tomar en cuenta el 1/2, ¿verdad? Ese factor de 1/2 aparece precisamente porque estamos calculando el área de un triángulo, no el área de un rectángulo. Entonces, para una fuerza que depende de la distancia, como con el caso de un resorte, el trabajo se calcula mediante la fórmula 1/2 de K por X al cuadrado. O sea, quiere decir que el trabajo es proporcional al cuadrado de X, o sea, es proporcional al cuadrado de la distancia que se estira el resorte. Se parece mucho a la fórmula para calcular la fuerza. La diferencia es que para calcular la fuerza es F igual a menos K por X. Mientras que para calcular el trabajo es 1/2 de K por X al cuadrado. Vamos a ver, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta?
No hay ninguna pregunta. Ok. De hecho, ustedes recordarán que hemos visto que existe un tipo de energía llamada la energía potencial, ¿verdad? La energía potencial es la energía que está asociada a la altura de los objetos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un cuerpo está a una altura muy alta y está a punto de caer, ¿verdad? Como cuando está en caída libre, entonces la energía potencial es la energía que tiene debido a la altura, o sea, es masa por gravedad por altura. De la misma forma, uno puede calcular la energía potencial asociada a un cuerpo que está unido a un resorte. De hecho, la fórmula para calcular la energía potencial de un resorte es la misma que para calcular el trabajo. Vamos a ponerlo acá. Poner la energía potencial del resorte o energía potencial elástica. Entonces, la energía potencial del resorte o la energía potencial elástica es la energía, ¿verdad? Asociada a un objeto que está unido a un resorte. Es la energía almacenada por el resorte. Y la energía potencial elástica la escribimos como UL, ¿verdad? U de energía potencial y L de elástica se calcula como 1/2 de K por X al cuadrado. Un medio de K por X al cuadrado. Entonces, cuando uno se pone a calcular, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la energía mecánica? Ustedes se acuerdan que la energía mecánica era la suma de la energía cinética más la energía potencial. Pero ahora tenemos que hacer la distinción entre los dos tipos de energía potencial que existen. Por un lado, tenemos la energía potencial gravitacional, UG, y por otro lado tenemos la energía potencial elástica. Entonces, la energía potencial se divide en dos tipos diferentes de energía potencial. La gravitacional, que está asociada a la altura del cuerpo, y la elástica, que está asociada a la distancia que comprime un resorte. Ahora, no siempre hay un resorte, ¿verdad? O sea, hay problemas donde no hay ningún resorte. Entonces, cuando no hay resorte, simplemente no tomamos en cuenta la energía potencial elástica porque no existe, ¿verdad? Uno tiene que ver en el problema que está resolviendo si es pertinente o no tomar en cuenta la energía potencial elástica o la energía potencial gravitacional. Entonces, ahora a la ley de la conservación de la energía mecánica tenemos que añadirle un término adicional debido a la energía potencial elástica. Vamos a ver, chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿no hay una energía cinética elástica? No, porque la energía cinética, recuerda que la energía cinética es simplemente un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, la energía cinética está asociada a la velocidad, al movimiento, ¿verdad? Y el movimiento puede existir aunque haya y aunque no haya un resorte, ¿verdad? Porque no depende únicamente de que haya un resorte. Mientras que la energía potencial elástica existe porque un cuerpo gana energía potencial cuando un resorte se estira o se comprime, porque entonces el resorte gana, digamos, la capacidad de devolverse, o de contraerse o de estirarse.
De la misma forma que un cuerpo que se encuentra muy alto gana la capacidad de caer, ¿verdad? Porque la energía potencial gravitacional consiste en la energía que tiene guardada que luego puede convertir en energía cinética. De la misma forma, un cuerpo que está unido a un resorte puede convertir su energía elástica en energía cinética, en energía de movimiento. De hecho, bueno, ahora no lo vamos a ver, pero cuando uno estudia física en la universidad, física general, uno se da cuenta que existen eh, diferentes tipos de formas de representar la energía cinética, asociados, por ejemplo, a cuerpos que están dando vueltas, a cuerpos que están rotando, a cuerpos que se están deformando. O sea, hay muchas formas de representarla. Pero nosotros nos vamos a quedar únicamente con el término que depende de la velocidad. ¿Ve? Este de acá. Simplemente vamos un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Ahora vamos a dar un ejemplo de esto para que no quede muy en el aire. Un ejemplo muy sencillo de un problema con un resorte es el siguiente. Suponga que comprime un resorte de constante, pues vamos a poner la constante del resorte K. Digamos que es igual a 50 newton entre metro. Y lo comprime una distancia de 10 centímetros con un bloque de masa igual a 2 kilogramos. El resorte se libera del reposo. Determine la velocidad que gana el bloque cuando el resorte regresa a su posición de equilibrio. Entonces, hagamos un dibujo del problema. Tenemos un resorte que está unido a una pared y el resorte se comprime, ¿verdad? Entonces lo aplastamos y queda pegado a un bloque de masa M, ¿verdad? Ahora, digamos que el X sub 0 se encontraba por ahí, por acá, mientras que el X está acá. Entonces, más bien el resorte se ha comprimido y por lo tanto hay una fuerza que lo está intentando devolver para la derecha, ¿verdad? En este punto, la velocidad del bloque es igual a 0 porque parte del reposo, ¿verdad? Y un tiempo después, el resorte se estira y regresa a su longitud en reposo. Es decir, regresa acá, ¿verdad? Entonces ahora está más estirado y el bloque se mueve con una velocidad desconocida hacia la derecha. Para este problema, vamos a suponga que puede ignorar la fuerza de fricción. Ahora, quizá ustedes se sientan tentados a hacer este problema usando fuerzas, ¿verdad? O sea, ustedes pueden pensar, simplemente aplicamos sumatoria de fuerzas e igualamos a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que menos K por X es igual a masa por aceleración. El problema de hacer esto mediante esta forma, ¿verdad? O sea, no es incorrecto, pero no los va a llevar a lo que les estoy preguntando, porque este procedimiento permite calcular la aceleración, pero yo les estoy pidiendo que averigüen la velocidad, ¿verdad? Es decir, ustedes no pueden calcular la velocidad aplicando únicamente
segunda ley de Newton. Porque esa fórmula lo que les da es la aceleración, no la velocidad. En cambio, uno puede calcular la velocidad aplicando el método de energías, porque ustedes la pueden encontrar directamente de la energía cinética. Entonces, tomamos esto como nuestro caso inicial y este como nuestro caso final. Y vamos a decir entonces que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, debido a la ley de la conservación de la energía mecánica. Entonces, uno tiene que considerar para la energía mecánica inicial los siguientes factores, ¿verdad? La energía cinética inicial, la energía potencial gravitacional inicial y la energía potencial elástica inicial. Entonces, la energía mecánica inicial sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más masa por gravedad por altura inicial, más 1/2 de la constante K por el X inicial al cuadrado, donde X es, ¿verdad?, la distancia que se estira el resorte. Ahora, a ustedes les dicen que el bloque parte del reposo. Entonces, eso nos garantiza que la velocidad inicial es igual a 0. Ahora, ¿qué hace uno con la altura inicial? Bueno, si usted sabe que el bloque en ningún momento va a subir o a bajar, sino que se va a mover o se va, digamos, o se va a quedar limitado a moverse encima de la superficie horizontal, entonces la altura va a ser siempre constante. Y uno puede perfectamente decir que la altura se puede tomar como si fuera igual a 0. Entonces tomamos la altura inicial como 0. La única cantidad que no sería igual a 0 sería la X inicial, porque la X inicial serían justamente los 10 centímetros. De hecho, serían menos 10 centímetros, porque va para la izquierda, ¿verdad? X inicial sería menos 10 centímetros y tenemos que convertir esa cantidad a metros. Entonces serían menos 0.1 metros. Y por lo tanto, la energía mecánica inicial queda simplemente como 1/2 de K por X inicial al cuadrado, porque todo lo demás se cancela. Y entonces sería igual a 1/2 de K, que son 50 newton entre metro, por X inicial, que serían menos 0,1 metros al cuadrado. Okay. Algo muy importante es que el signo negativo queda metido dentro del paréntesis que uno eleva al cuadrado. Entonces, por esa razón, la energía potencial elástica nunca puede ser negativa. Porque aunque la X de negativo, si usted la eleva al cuadrado, automáticamente se convierte en positiva. La energía mecánica inicial sería igual entonces a 1/2 por 50 por 0.1 al cuadrado, 0.25 joules, ¿verdad? 0.25 joules. Ahora, la energía mecánica final es igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final más la energía potencial elástica final. Entonces es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más masa por gravedad por altura final más 1/2 de K por X final al cuadrado. La velocidad final es desconocida. No sabemos qué valor tiene. De hecho, es lo que queremos calcular, ¿verdad? Queremos calcular cuánto es la velocidad final. La altura final es la misma que la altura que teníamos al principio. Entonces, tomamos que es igual a 0. Mientras que la distancia X final sería la distancia a la cual se ha comprimido el resorte cuando regresa a la posición de equilibrio. Por lo tanto, X final tiene que ser también igual a 0.
Entonces, el único término que no es igual a cero en la energía mecánica final es la energía cinética. Un medio de la masa por V final al cuadrado. O sea, básicamente lo que está sucediendo acá es que el sistema está transformando la energía potencial que tenía guardada el resorte y la está convirtiendo a energía cinética, se la está dando al bloque, ¿verdad? Esto tiene que ser a su vez igual a 0.25 joules. Entonces, cuando ustedes despejan la velocidad final, les queda que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía mecánica final entre la masa. Es decir, es igual a 2 veces 0.25 joules entre, no tengo mi favor, 0.25 joules entre la masa, que era una masa de 2 kilogramos. Es decir, es igual a 0.5 metros entre segundos. O sea, el sistema gana velocidad cuando transforma la energía potencial elástica en energía cinética. Entonces ya con eso contestamos el problema, la pregunta. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta?